Hola, ¿qué tal? Saludos. En esta ocasión quiero, a raíz del movimiento Occupy Wall Street o Ocupa Wall Street, que todos ustedes deben de conocer bien, es donde me surge a mí la curiosidad de hablar ciertamente de este movimiento, pero también de explorar una cosa que ha sido un elemento que ha sido un fijo o constante durante todo este año a raíz de problemas económicos y también de problemas políticos en todo el mundo, que son surgimientos de movimientos sociales, que si ustedes recuerdan comenzaron muy temprano en enero de este año en el Cairo, Egipto, y se han venido sucediendo ciertamente en el mundo árabe, la famosa primavera árabe, pero también en Europa, Londres, Madrid, incluso en América Latina, en Santiago de Chile, en el país en general, y ahora están surgiendo en Estados Unidos, en Wall Street y en otras ciudades más. Y la pregunta es, ¿estamos viendo aquí algo en común? ¿Tiene algo en común estos movimientos? Y buscando, no pude encontrar a alguien mejor para hablar al respecto que Álvaro Vargas Llosa, este escritor y periodista, director del Centro de Prosperidad Global, amigo mío desde hace tiempo. Álvaro, muchas gracias por estar con nosotros, Álvaro. ¿Qué tal, Alberto? Encantado de estar contigo y te felicito por esta nueva faceta de tu vida profesional. Gracias, Álvaro, te lo agradezco muchísimo y como siempre con el apoyo y la amistad tuya, te lo agradezco mucho, Álvaro. Dime una cosa, ¿será que me fumé algo raro o estoy viendo realmente una constante aquí de surgimientos de movimientos sociales que tienen que tener algo en común necesariamente? A ver, no puede ser enteramente casual que haya movilizaciones tan numerosas, digamos, sonadas y tan parecidas en su discurso en América Latina, Europa y en Estados Unidos e incluso en el Medio Oriente, Claro. y que no haya entre ellas algo en común. Es casi imposible. Es decir, cuando esto ocurrió en el pasado, siempre hubo en común. Pienso sobre todo en el famoso mayo del 68, ¿no? La gran explosión, digamos, de descontento juvenil que empezó en Europa y que luego saltó a los campus universitarios de Estados Unidos y que se convirtió en un movimiento mundial, ¿no? Que a nivel internacional, justamente, Álvaro, yo creo que después de esos movimientos del 68 no ha habido otra vez movimientos simultáneos internacionales hasta ahora. Así es, no. Es decir, lo que ha habido son episodios que sacaron a mucha gente a la calle, por ejemplo, durante la ocupación de Irak por parte del gobierno del presidente Bush, pero eran fenómenos, me parece a mí, más circunscritos y tenían mucho que ver con la actitud que tomaba el gobierno en cuestión en cada uno de estos países con respecto a esa causa. Por ejemplo, en España, como el presidente Aznar en su momento apoyaba esa ocupación, entonces había una movilización dentro de España contra el gobierno del presidente Aznar. Pero aquí estamos hablando, me parece a mí, de algo que tiene una vocación más universal de verdad. Es decir, no solamente tiene que ver con unas, digamos, reclamos de la gente contra su gobierno, sino, creo yo, con un estado de ánimo en general. La gente está indignada, como dicen los españoles, cabreada. La gente está también muy temerosa. Hay un miedo muy grande al futuro. Y la gente está además evidentemente muy encolerizada por lo que ha sido la respuesta oficial a la crisis del año 2008 y el año 2009. Esas tres cosas juntas sí tienen una valía universal. Ahora, cada uno tiene además reclamos muy claros. Obviamente, el reclamo de los estudiantes chilenos por el hecho de que los créditos para estudiar en la universidad son muy costosos de pagar y los tienen condenados a trabajar para pagar esa deuda durante mucho tiempo, es un tema muy concreto de Chile. Que en Israel haya muchos jóvenes que están muy preocupados por el precio de la vivienda es un problema concreto de Israel. O por supuesto que en España la gente esté absolutamente indignada con la forma en que el gobierno español o en general las instituciones españolas no han sido capaces de impedir que 20% del país esté en el paro, también es un reclamo muy específico. Pero el clima psicológico y el reclamo, digamos, más importante, yo creo que es sí un reclamo planetario, si quieres, universal. Claro. Ahora, me llama la atención, reflexionando sobre todo esto, Álvaro. Por ejemplo, en América Latina fue en Chile, precisamente en Chile donde se dieron estas manifestaciones, y hablo precisamente en Chile porque Chile es el país con mejores cifras macro en América Latina, el que menor índice de pobreza hay, en el donde relativamente hablando se ha habido mucho más avances económicos y de avance social en toda la región.
Y por otro lado, en Estados Unidos, donde si bien se cayó el país en una profunda recesión en el 2008, hoy por hoy, en el 2011, es el país de los industrializados que el mejor está. Es el que no está en recesión, con un alto desempleo, sí, pero es el que, a ejemplo de los demás, es el que mejor está. Y donde lo peor aparentemente ya pasó. Es decir, en teoría ya se dieron los rescates, en teoría la economía ya no se hundió, supuestamente el gobierno ya hizo su trabajo bien en no dejar desplomar a la economía y sobre todo en un gobierno demócrata de Barack Obama que supuestamente está armando una legislación para castigar a los bancos y esto que no pueda volver a suceder. Entonces a mí me cabe la pregunta, ¿por qué justamente en estos dos países? Es muy interesante eso que dices, Alberto. Yo añadiría un tercero, que es el caso de Israel, porque También. en Israel el boom económico desde hace unos años es incesante, incluso en el contexto de la crisis de los últimos 3 años. Se ha vuelto un país verdaderamente, digamos, magneto, si quieres, para atraer capitales extranjeros por la revolución que se está produciendo allí. Y yo estuve hace, en fin, no demasiado tiempo en Israel el año pasado y recuerdo lo impresionado que quedé con ver a la cantidad de jóvenes que lo único que aspiran en la vida es a fundar empresas de tecnología informática. Es decir, es una cosa que ya salió de un pequeño circuito de gente con orientación, digamos, innovadora y científica y se ha vuelto la aspiración común de todos los jóvenes, ¿no? ¿Por qué? Porque el país está respondiendo, les está dando avenidas de progreso a todas esas personas en ese campo. Entonces, efectivamente, ¿por qué se produce en este tipo de países donde las cosas están razonablemente bien con el resto del mundo este tipo de protesta? Bueno, yo creo que esto tiene algunas explicaciones, Alberto. Una de ellas es que no son los pobres los que están protestando. Y esto es interesante de verlo. La protesta es una protesta básicamente de clase media. Si quieres una clase media golpeada, una clase media menos pujante que antes en casos, pero es una protesta de la clase media. En el caso de Chile, efectivamente, casi nunca estuvo la economía mejor que ahora. Es decir, cuando Piñera llegó al gobierno, la Concertación llevaba unos años de declive económico y Piñera prometió una tasa de crecimiento como en los mejores tiempos antiguos, digamos, de Chile y la superó. Este año el crecimiento de Chile es absolutamente espectacular. Desde todo punto de vista, Chile está muy bien, excepto que hay una clase media que siente que su educación se está convirtiendo en una tara, en un obstáculo, en doble sentido. Por un lado, es una educación de muy mala calidad y en segundo lugar, es una educación muy costosa. ¿Esto qué nos dice? Que la clase media está sintiendo que hay una mejora económica, pero no hay una mejora en la calidad de los servicios que da el Estado y en la calidad de los servicios que da incluso la empresa privada. Entonces, es un reclamo muy típico de una clase media que siente que hay un tremendo desfase entre un país que se enriquece y unos servicios que no son de primer mundo. ¿Por qué si tenemos una economía de primer mundo tenemos servicios educativos de tercer mundo? Este es un gran reclamo, no de los pobres, sino de la clase media. En Estados Unidos, ¿qué pasa? Efectivamente, la, digamos, respuesta que dio el gobierno de Obama a la crisis fue una respuesta tanto en sentido monetario como en sentido fiscal muy audaz, y eso evidentemente ayudó a que la economía se sostuviera. Sin embargo, Alberto, aquí hay un tema interesante. En Estados Unidos los ciudadanos tienen un sentido mucho mayor, me parece a mí, que en otros países y ciertamente que en América Latina, de la relación entre lo que gasta el Estado y lo que hay en su bolsillo. Ellos entienden que cuando un Estado crece mucho y gasta mucho, tarde o temprano van a tener pagar esos costos a través de esos impuestos. Esta relación ningún país la entiende mejor que Estados Unidos. Si no te hablo de Nueva York o de California, te hablo del ciudadano en el medio del país, el ciudadano menos conectado con el mundo y que tiene menos, digamos, si quieres, acceso a la educación y a la información. Ese ciudadano tiene instintivamente una actitud muy, digamos, protectora de lo que es su capacidad de generar dinero, mucho miedo al Estado y al estatismo. Entonces, lo que creo que aquí ha habido es que hay una genuina indignación por ver cómo el precio para sostener la economía, el precio que ha habido que pagar, ha sido esto que se ha dicho tantas veces, que es
la privatización de los beneficios y la socialización de los costos. En otras palabras, la clase media le tiene que pagar a la clase alta, Claro. ¿no es cierto?, los errores que cometió la clase alta y que nos introdujeron en este conflicto. Entonces, también es un reclamo de clase media, Alberto, es interesante, es un reclamo muy de clase media contra un gobierno que los obliga a pagarle los platos rotos a una clase alta y al mismo tiempo ellos sienten que no hay otra forma porque si no hacen eso, nos caemos todos. Claro. En España sí que había unas razones económicas más coherentes, o sea, a diferencia de estos países que hemos mencionado, en España sí hay una crisis económica y por tanto la indignación en ese caso es más coherente. La gente está protestando contra una economía que se ha caído y que ha dejado de crear puestos de trabajo mucho más, digamos, de una manera mucho más potente que aquí. O sea, la tasa de paro en España es el doble que la que hay en este momento en Estados Unidos. Ahora, y ya para terminar, Álvaro, mientras que efectivamente, como tú apuntabas, tiene que haber algo de similitud o de unión entre todas estas protestas, la realidad es, también como estabas dejando ver tú, que tanto las del mundo árabe como las de España, como las de Londres, como las de Santiago de Chile, tenían un elemento, protestaban por algo muy particular y muy definible, muy visible. En el caso de Wall Street no es, vaya, se quejan de los altos salarios de los ejecutivos de Wall Street, se quejan de cosas que no son muy cambiables en el corto plazo, ¿no? No es una sola decisión de gobierno para cambiar todo esto. Entonces la pregunta es difícil de contestar, supongo. ¿Qué es lo que tú crees que va a tener que pasar para que esto para que se disipen? ¿Cómo se van a disipar estas protestas? Porque lo que ellos están protestando no se puede cambiar en el corto plazo. Así es, no solo eso, sino es una muy buena pregunta. Yo le diría una cosa más. Hay una gran dispersión en el reclamo. Piden muchas cosas al mismo tiempo y no todas compatibles entre sí. Esta es una objeción que se le hizo al movimiento de los indignados en España, sobre todo, cuando ocuparon la Puerta del Sol y otras plazas españolas, muy al comienzo de esta, digamos, rebeldía, si tú quieres. La sensación que había es piden demasiadas cosas, por tanto no piden nada muy concreto sobre lo cual el gobierno pueda actuar. Al mismo tiempo, como quieren ser muy espontáneos, no tienen organización. Y esto está pasando también aquí. Nadie lo lidera, no tienen una jerarquía, no tienen una estructura. Por tanto, si el gobierno quiere dialogar, no sabe con quién dialogar, ¿no? Salvo el caso de Chile, muy específico, donde sí hay un liderazgo. Me refiero a Estados Unidos, España, estos países. Entonces, hay muchos reclamos simultáneos y al mismo tiempo no hay una estructura, no sabes con quién dialogar. Entonces, esta es una gran fortaleza del movimiento, pero también su mayor debilidad. Por tanto, yo creo que aquí el peligro es este. Como es un estado de ánimo, que a pesar de la organización y a pesar de la falta de organización, evidentemente es muy genuino y moviliza a mucha gente, el riesgo es el surgimiento de un caudillismo populista muy autoritario, no importa si de izquierda o de derecha. Un iluminado o una iluminada que vaya a recoger ese sentimiento en alguno de estos países y obtener un caudal de votos suficientes para hacer mella en el sistema. Ya estamos viendo en Europa que la extrema derecha está empezando a cobrar mucha fuerza. En realidad es un fenómeno que lleva años, ahora mucho más antes. En Suiza, también en el periódico que en Suiza la extrema derecha, el People's Party de Suiza, tiene ya 30% y va a arrasar las elecciones que están por tener lugar. Ese es mi temor, que este reclamo sea recogido, que le dé forma, precisamente porque no tiene mucha forma, le dé forma a algún liderazgo político medio enloquecido y se desnaturalice completamente. Bastante interesante, como siempre, Álvaro Vargas Llosa, director del Centro de Prosperidad Global y mucho mejor conocido escritor. Te agradezco muchísimo tu tiempo y tu disposición a platicar con nosotros y que siga el éxito, Álvaro. Muchísimas gracias, Alberto. Gracias.